Hola hermanos, que Dios les bendiga a todos. Es un gusto poderles saludar hoy domingo 4 de octubre y darle la bienvenida a nuestro culto general de las 11 de la mañana. Es para mí un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes y darle así la bienvenida a nuestro culto general de nuestra Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Les saluda con tanto aprecio Guillermo Zamora, que es un gusto para mí estar en los cultos virtuales y así mismo agradecidos por servir a nuestro Señor Jesucristo. Quiero que me acompañen a leer un texto bíblico. Salmos capítulo 119, versículo 73 en adelante. Dice la palabra de Dios: Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos, y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. En medio de cualquier tribulación que tengamos en nuestras vidas mientras estamos en este instante, en esta tierra, hay una formación de Dios en nuestras vidas. Desgraciadamente nosotros la miramos como algo doloroso, algo triste, algo de amargura, pero en medio de todo nuestro Señor Jesucristo es quien nos está formando. No lo entendemos muchas veces, no lo comprendemos otras veces, no lo entendemos qué es lo que quiere decirnos Dios, el Señor, y tropezamos, caemos, caemos. Pero los propósitos de Jehová siempre están claros para nuestras vidas, y lo estarán. Y con el camino entenderemos, se aclarará nuestro caminar con nuestro Señor Jesucristo. Y ahí, como estamos ahí en su casa donde se encuentre, quiero que me acompañen asimismo a una oración para poner este culto en las manos de nuestro Señor. Gracias Dios Padre, te damos por este día, por este momento, por la oportunidad que nos das de servir. Ponemos este culto, Señor, en tus manos, que sea tu dirección y que tus planes sean hechos aquí en la tierra como tú los has diseñado. Te agradecemos por tu palabra, por darnos la oportunidad de vida, por ver un sol más. Te lo agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora, hermanos, preparémonos con el himnario, celebremos su gloria. El himno 114 se titula Suenen dulces himnos. Los montes y los collados levantarán canción. Dice el libro de Isaías 55:12. Cantemos al Señor. Suenen dulces himnos gratos al Señor y óigase en concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también. Salte de alegría lleno el corazón, la abatida y pobre humanidad. Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el
cantar de gloria que soy en Belén sea nuestro cántico también. Sientan nuestras almas noble gratitud hacia quien nos brinda redención. Y a Jesús el Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que soy en Belén sea nuestro cántico también. Venid, adoremos delante del Señor nuestro Hacedor. Salmos 95, 6. Himno número 3. Santo, santo, grande, eterno Dios. Santo, santo, grande, eterno Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero. Honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti. Santo, santo eres tú, Señor, Dios de las batallas glorioso. Alabadle cielos, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros, alabanzas, cantos de loor, hoy unidos elevaremos. Pues majestuoso y reverendo, fuego y vida eres, Señor. Santo, santo eres tú, Señor, Dios de las batallas glorioso. Rey de siglos, solo eterno Dios, veraz y justo, incomprensible, inmortal, autor de todo bien, eres tú el anciano de días, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, santo eres tú, Señor, Dios de las batallas glorioso. La bendición de Jehová es la que enriquece. Proverbios 10:22. Himno número 329. Fuente de la vida eterna.
Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Himno 280. Bellas palabras de vida. Otra vez, bellas palabras de vida, hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén y guía, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida, huye su dulce voz mortal, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida, tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Solo Cristo redime, vida nueva te ofrece. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. A continuación entonaremos el himno 368, día en día. Bendito el Señor, cada día nos colma de bendición. Salmo 68, 19. Entonemos al Señor. Cristo está conmigo,
consolación. Hermanos, ahora pasamos a la parte informativa de nuestra Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Les informamos también, hermanos, que ya inició nuevamente el proyecto Tamal con el fin de recaudar fondos en pro construcción para nuestro templo. En esta ocasión será entregado a domicilio los días jueves con un costo adicional por envío. Ya puede hacer sus pedidos al número 98 28 42 09, que con todo gusto la hermana Claudina los va a atender. Repito, hermanos, hermana Claudina Martínez con el 98 28 42 09. Y si usted también desea apoyar de otra manera para que juntos hagamos posible la construcción de nuestro templo, puede hacer su donación a las siguientes cuentas de ahorro. Ban Rural, cuenta número 0270 1010 000 461. BAC Honduras 743 973 411. BAC Honduras, repito, hermanos, 743 973 411. Banco Atlántida 014 72 025 7410. Banco Atlántida, repito, 014 72 025 7410. Y confirmar su donación a la administración de nuestra iglesia con el hermano Guillermo Zamora al 95 94 43 57. Repito, hermanos, confirmar su donación con el hermano Guillermo Zamora al número 95 94 43 57. Hermanos, también los invitamos a nuestro tercer evento familiar este sábado 17 de octubre en horarios de las 6 de la tarde. Como invitados especial vamos a tener al pastor José Mayen Maya de la Iglesia Convertidos a Cristo de Santo Domingo, República Dominicana, con el tema Responsabilidades bíblicas de los padres fortaleciendo el ambiente en nuestro hogar. Hermanos, y para nuestras ofrendas y diezmos, si usted desea ofrendar o diezmar vía electrónica o banca o en autobanco, puede hacerlo a la cuenta de Occidente al número 11 401 015 7766. Repito, hermanos, para ofrenda y diezmo a la cuenta de Occidente 11 401 015 7766. Banco Occidente. Hermanos, también los motivamos para fortalecer nuestra fe con la lectura bíblica con nuestro plan anual que hoy iríamos por Mateo capítulo 1 al 4. ¿Para qué sirve la lectura de nuestro libro anual? Para nuestra misión y visión, para que usted sepa qué dirección como iglesia llevamos y en qué nos estamos enfocando con lo que hacemos en cada acción, actividad y ministerio. Nuestra declaración de fe para que usted esté claro en nuestra minuta doctrinal qué creemos y qué está fuera de nuestra creencia y convicción de fe, para que usted tenga respuestas claras de por qué creemos en esto y en esto no, del porqué de nuestro orden cultico y litúrgico. Es de esta manera y no de otra. En esta declaración de fe está reflejada en todos los órdenes de nuestra identidad como iglesia. Un plan de lectura bíblica, para que juntos y unánimes todos como iglesia leamos toda la Biblia en un año, sin que nadie se adelante ni tampoco se atrase en la lectura ni deje de hacerlo. Eso también es andar en unidad y congruencia con la iglesia. Agenda anual de oración por mes y por semana para que usted cultive su vida de oración e incluya en su devocional diario el tema del mes y correspondiente de cada semana. Plan de salvación.
para que usted y cada uno de nosotros nos podamos convertir en un instrumento del Espíritu Santo para el alcance de las almas por medio nuestro, ya sea en nuestros barrios, colonia, centro de trabajo o de estudio, etc. Dios le bendiga. Por este medio, la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia le extiende una cordial invitación para colaborar en nuestra venta de garaje y carpa de salud 2020, con el propósito de recaudar fondos para continuar la construcción de nuestro templo. Se llevará a cabo el día 5 de diciembre de 8 de la mañana a 4 de la tarde en nuestro terreno ubicado en el kilómetro 5, carretera Valle de Ángeles. Querido hermano, si tiene algún objeto nuevo que nunca usará o usado que ya no utiliza, que esté en buen estado, le pedimos que nos apoye donándolo a esta actividad. ¿Qué puede donar? Ropa y zapatos de mujer, de hombre y de niño, de todas las tallas, limpios y en buen estado. Carteras y accesorios de mujer, juguetes, muebles, electrodomésticos, utensilios de cocina, herramientas y ferretería, alimentos no perecederos, equipaje, maletines, mochilas, libros, materiales y útiles escolares, música e instrumentos musicales, dispositivos electrónicos, llantas y accesorios automotrices. Para entregar sus donativos, comuníquese con el hermano Hugo Rivera. Puede hacerlo vía llamada telefónica o por WhatsApp. A los celulares 31 55 72 91 o 94 55 94 84. Le repito los celulares 31 55 72 91 o 94 55 94 84. Él le dará toda la información que usted necesite. También informamos que tendremos servicios médicos totalmente gratis en nuestra carpa de la salud. Tenemos requisitos fundamentales para este evento. Número 1, portar su mascarilla y su desinfectante. Número 2, mantener el distanciamiento social. Y número 3, respetar las instrucciones que se le den al momento del evento. Esperamos su colaboración, recordándoles que la palabra de Dios dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Eso está en 2 Corintios 9:7. Que Dios les bendiga. Hermanos, ahora vamos a hacer una oración por nuestras ofrendas. Señor Dios Padre, te damos las gracias por la oportunidad que una vez más nos das de venir y entregar nuestras ofrendas, Señor, en este culto que tú nos permites en este momento. Te agradecemos, Señor, la oportunidad de vida, te agradecemos la oportunidad de darle un poco de lo mucho que tú nos permites, Señor, y asimismo te agradecemos por este culto, Señor, que venimos delante de ti a agradecerte profundamente. En el nombre de Jesús, Padre, te lo agradecemos. Amén y amén. Los dejo con el himnario. Celebremos su gloria, hermanos. El himno número 210 se titula En la cruz. La palabra del Señor en el libro de Isaías 53:4 dice así: Llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Entonemos al Señor. Con pena amarga fui a Jesús, mostrarle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz y
manchas de mi alma Él lavó. Fue allí por fe, vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma Él lavó. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en Él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma Él lavó. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Y siempre feliz con Él seré. Y siempre feliz con Él seré. Hermanos, los dejo con nuestro hermano Ángel Ortega, que nos trae la palabra de Dios, un mensaje lleno de edificación para nuestras vidas. Abramos nuestro corazón para poner en práctica en cada momento la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Muy buenos días, hermanas, hermanos y amigos que nos escuchan. Mi nombre es Ángel Antonio Ortega y tendré el privilegio en esta ocasión de compartir con ustedes un pasaje de la palabra de Dios. Esperamos que todos estemos preparados para meditar en este versículo de la Biblia. El tema es la incapacidad del hombre de venir a Cristo. Vamos a leer en el libro de Juan capítulo 6 versículo 44, donde la palabra nos dice lo siguiente: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Fijémonos bien desde el principio en esta cita bíblica. Ninguno puede venir a mí, dice el Señor. Venir a Cristo, hermanas, hermanos, todos los que ya conocemos al Señor y los que no le conocen. Venir a Cristo significa o implica arrepentirse de la vida de pecado, que es lo que todo mundo debería hacer a estas alturas. Los tiempos que estamos viviendo no son para dormirse, no son para estar desprevenido. La segunda venida del Señor Jesucristo está por producirse, eso es inminente. Y lo que menos podemos hacer es estar preparados para recibir al Señor
para irnos con Él. Entonces decía que venir a Cristo es arrepentirse de la vida pasada, de la vida de pecado. Es lo que el hombre no quiere hacer. Venir a Cristo es o implica abandonar definitivamente el pecado y la justicia propia. El hombre pretende vivir bajo esa justicia de él, propia, personal, y desconocer la justicia de Dios. Venir a Cristo, entre tantas otras cosas, es negarse a sí mismo y poner la fe en Cristo, como nos lo dice el libro de Mateo en el capítulo 16, versículo 24. Dice la palabra: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Qué preciosidad esto. Si alguno quiere venir en pos de mí, como quien dice, si acaso hay alguno, ¿vale? Niéguese a sí mismo y véngase conmigo. Venir a Cristo, dije, entre otras cosas, significa un acto que es un acto central, esencial. Es un acto único en la vida del ser humano, porque ese acto es para la salvación del pecador. Y ese acontecimiento que debe ocurrir en cada ser humano de venir a Cristo, de entregar su vida a Cristo, es lo difícil para el hombre pecador, el hombre de pecado. Pues estoy seguro que muchos de nosotros costó que el Señor nos hiciera entender. No es que venimos por nuestra propia iniciativa a Cristo, no. El Señor dice que ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Es decir, que no es por iniciativa nuestra que llegamos a los pies del Señor. El Señor Jesucristo dice que ninguno puede venir a Él a menos que el Padre que le envió a Él le lleve. Venir a Cristo, hermanos, es un acontecimiento en el cual el pecador, el indigno pecador como estábamos nosotros, sin merecer absolutamente nada de la gracia infinita de Dios, de la misericordia de Dios, el hombre pecador se encuentra por primera vez con la vida eterna que está en la persona de Jesús. Cuando la persona hace entrega formal, un acto que nace del corazón por influencia del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo actuando en la persona, se encuentra con la vida eterna que está en Jesús a través de la fe. No hacerlo, no hacer este acto, significa también sufrir eternamente, vivir en condenación eternamente, privado de las riquísimas bendiciones de Dios, privado de ser objeto de las bendiciones de Dios. Si no lo hace, si no toma la decisión la persona de entregar su vida a Cristo. El hombre en general, la mujer, por sí solos nosotros somos incapaces, el hombre es incapaz de venir a Cristo. Si no hay ese trabajo del Espíritu Santo que actúa en él para convencerlo, para que llegue a tomar la decisión de entregar su vida a Cristo. Es imposible, totalmente imposible que alguien, por su propia iniciativa, por su propio deseo, por sus propios méritos, por su propio deseo de venir a Cristo lo haga. No, es imposible, dije, que alguien que le nazca de su propia iniciativa y esfuerzo venir a Cristo. Se inclina por lo malo.
Esa incapacidad reside, óigalo bien, en lo más profundo de su naturaleza. La naturaleza humana que debido a la caída de Adán, la desobediencia de Adán, que heredamos esa barbaridad y está haciendo estragos en la sociedad, que es el pecado. La naturaleza del hombre se tornó tan depravada y en los últimos tiempos está como quien dice alcanzando el clímax, el máximo grado de degradación, valga la redundancia, pero esencialmente la corrupción, una degradación moral, una degradación, no digamos espiritual, una corrupción que, si bien es cierto que no la debemos entender, esta palabra de corrupción limitada a lo que hoy entendemos como corrupción, que se lo atribuimos solo a aquella persona que toma lo que no es de él, lo que no le pertenece. Ese es corrupto, decimos. Y no, la corrupción abarca mucho más que eso, porque abarca la mente y el corazón del ser humano, que hace imposible que el hombre venga a Cristo por su propia cuenta, por sí solo, sin la ayuda del Espíritu Santo. Además, nadie mejor que Dios conoce esa situación y por lo tanto el Señor se ha preocupado desde la caída de Adán para acá por la salvación del hombre. Es Dios y solamente Dios el que siempre, en toda la historia humana, siempre el Señor toma la iniciativa en favor de la redención del ser humano y la salvación del hombre. Y así vemos nosotros en la palabra de Dios cómo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento tratando de indicar lo que va a surgir, lo que va a suceder en el futuro, y el Nuevo Testamento pues cómo nace el Señor, se encarna el Señor Jesucristo, se encarna Dios para cumplir las exigencias de sí mismo, para salvar al ser humano. El Señor Jesucristo es el que nos ha salvado, eso lo sabemos perfectamente. Y para ello Él tuvo que sufrir los horrores de la muerte en la cruz del Calvario, cómo derramó su sangre por nosotros. Él nos trajo por esa entrada que hizo a nuestra condición humana, nos trajo la gracia de Dios y la verdad de Dios. La gracia de Dios que a través de la fe nos lleva a la vida eterna en Cristo Jesús. Pero hay que tomar la decisión de venir a Cristo. El Señor nos da la salvación y la vida eterna a través de la gracia infinita y la misericordia de Dios. Pero desgraciadamente el hombre, en su orgullo, los hombres, aún frente a tanto gesto de gracia, porque no está por verse, sino que la vemos todos los días, la misericordia de Dios expresada de diferentes maneras, la gracia de Dios, y más aún ver a Jesús en la cruz del Calvario muriendo en la forma que murió, pero venciendo al mismo tiempo, inmediatamente después de 3 días de haberlo enterrado, resucitó de los muertos, tomó de nuevo la vida para enseñarnos el camino, para traer salvación eterna al ser humano, todo aquel que quiera venir en pos de Él. Los hombres, aún frente a tanto gesto de gracia, decía, y de misericordia, los hombres se muestran todavía hostiles y rechazan la luz admirable que es Cristo Jesús. Y en esto hasta el mismo pueblo escogido de Dios es un ejemplo de ese rechazo de las cosas de Dios. En el libro de Juan capítulo 1 versículo 11 encontramos que la palabra nos dice: a lo suyo vino
y los suyos no le recibieron. ¿Quién es ese lo suyo del Señor? El pueblo escogido de Dios. Pero afortunadamente, y así sucede, no todo es, ¿cómo se llama?, descrito así, mal, no. Hay algo bueno siempre. Hay excepciones. Hay personas que vienen a Cristo. Pocos, pero siempre vienen. El Padre los trae. El trabajo que hace permanentemente en el individuo, el Espíritu Santo, hace eso. El Padre los trae y les reciben a Cristo como su Salvador, creyendo en su poder. El pueblo de Dios ya redimido, las diferentes congregaciones que hay, que entre todos los cristianos del mundo, de este planeta, formamos lo que se conoce como la Iglesia de Dios, porque hemos creído en Él, no por nuestra iniciativa. Toda aquella persona que dice y se ufana de que yo vine a Cristo y en estas condiciones y empieza a darse las loas para sí mismo, miente, porque el Señor Jesucristo dice bien clarito en su palabra que ninguno puede venir si el Señor no lo trae a Él. Entonces nosotros hemos creído por fe en Cristo Jesús y damos infinitas gracias que nos ha abierto los ojos y nos ha perdonado los pecados y nos ha hecho justos ante sus ojos. La palabra de Dios dice, mas a todos los que le recibieron, en Juan capítulo 1, versículo 12, a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta potestad significa autoridad de ser hechos hijos de Dios. Teníamos nosotros merecimiento de esto porque habíamos hecho algo que agradara a los ojos de Dios. No, ninguna cosa. Cuando la persona está en pecado, ninguna cosa que haga, si no lo hace bajo la dirección del Espíritu de Dios y en las manos de Cristo, no tiene valor. El Señor nos dio entonces potestad de ser hechos hijos de Dios, lo dice la palabra. Así, hermanos, que el drama, bueno, si lo podemos decir así, ¿verdad? El drama que comenzó cuando Dios primero habló a los hombres. Todo eso se sintetiza y se lleva a cabo en Cristo. Me imagino al Señor tocando las puertas del corazón del hombre. Y el Señor Jesucristo dice también más adelante que he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Como que nadie oye. ¿Ah? Su Hijo Jesucristo dice, los que le aceptan reciben vida eterna. Mire qué interesante. Todo aquel que acepta al Señor Jesucristo tiene garantizado a partir de ahí que su vida será eterna en presencia de Dios. En tanto que los que lo rechazan, imagínese, nosotros queremos que todos nuestros parientes se conviertan a Cristo y la oración es permanente en ese sentido. Queremos que todos los seres humanos no mueran sin Cristo, es decir, que acepten a Cristo en vida, porque solo en vida es que se puede arreglar el problema de la distanciación de Dios. Los que le rechazan ya han sido condenados, lo dice el libro de Juan, el capítulo 3, versículo 18, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y quién es el unigénito Hijo de Dios? Es Cristo, Cristo Jesús, el que nos va a juzgar un día. ¿Y qué le vamos a decir en ese día final? Si Él ya lo conoce todo, Él ya sabe todo, solo es de que abra la carpeta y tú eres fulano de tal, sí, bueno, y alguien quiera lavarse las manos ahí, no.
no va a poder hacerlo, no va a poder mentir, no va a poder distorsionar ese pasado en el que negó a Dios, en el que negó a Cristo. Mire qué terrible va a ser esto. El hombre está ofendiendo, yo no me canso de decir eso, el hombre está ofendiendo al que lo va a juzgar un día. Está ofendiendo al juez supremo, no hay otro, soberano Dios. El hombre no puede venir a Cristo porque su naturaleza está tan corrompida, tan distorsionada, tan erosionada por el pecado, que no tiene, oiga bien, ni la voluntad ni el poder para venir a Cristo, a menos que Dios trabaje en él, en su corazón, a través de Dios Espíritu Santo, y pueda hacerlo reaccionar a favor de su entrega a Cristo, de rendirse a los pies de Cristo. El hecho de venir a Cristo, ya lo dije, tiene implicaciones en todo sentido. Cuando la persona se entrega a Cristo, inicia ahí en ese momento una vida totalmente nueva, separado del pecado. El hecho de venir a Cristo implica, además, que en la persona que decide entregarse a Cristo debe producirse una conversión radical, un corazón totalmente arrepentido de lo anterior, de toda su vida pasada. Por eso esa conversión es un nacer de nuevo, como cuando todos recordamos cuando el Nicodemo se enfrentó con el Señor Jesús, como quien dice, no aguanto esta carga que tengo, yo quiero saber qué debo hacer para ser salvo, Nicodemo. Entonces el Señor Jesucristo le dijo, pues es necesario nacer de nuevo. Y ahí al nacer de nuevo se produce esa conversión. Esa conversión tiene que ser radical, dije, y radical significa eliminar todo lo pasado. E inmediatamente el Espíritu Santo se encarga de sustituir ese vacío por Cristo, por Cristo. Pero ese acto de conversión es como quien dice un punto culminante en la vida del ser humano. Y es a ese punto culminante es que no quiere la persona pecadora, no quiere llegar. Por eso rechaza ese momento, por eso rechaza, y no solo rechaza la palabra de Dios, el ofrecimiento que Dios está haciendo, el llamado que Dios está haciendo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Y quién no está, ¿cómo se llama?, sin cargas? Si el pecado mismo es una carga horrorosa que bate a la vida humana, que lucha contra los deseos espirituales de alguien que esté queriendo salirse del pecado, que el Señor esté trabajando en su corazón. Dije que ese acto de conversión es rechazado por la mayoría de la gente. No lo desean ese momento. Para la naturaleza humana eso es una ofensa. La persona ni quiere venir, ni puede venir a Cristo, porque ese algo, ese orgullo, una barrera de orgullo que hay en el hombre, le hace rechazar todo intento que quiera hacer alguien desde fuera para trabajar en el corazón de la persona no convertida. Se encuentra con esa muralla, con ese muro que es el orgullo humano, la justicia humana, como queriendo hacer a un lado a Dios, a menos que el Padre, dije ya, el Padre que ha enviado a Cristo, le traiga a Cristo. Dada la naturaleza de pecado en el hombre, es decir, el hombre, está tan atrapado, tan inclinado al mal, está, como quien dice, imbuido totalmente en el pecado y rechaza cualquier ofrecimiento de Dios.
porque su inclinación es hacia el mal y solo el mal, que rechaza todo llamado que está haciendo el Señor Jesús. En el capítulo 5 del libro de Juan, capítulo 5, versículo 40 dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. El Señor Jesucristo lo está diciendo bien clarito, en mí tendréis vida. Y hay otro pasaje que dice que sin mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Eso no significa que no puede una persona hacer nada, porque un montón de gente que rechaza al Señor está trabajando y haciendo actividades, desarrollando actividades con la mira de hacer dinero, de tener bienes, de darse placeres. Pero todo eso, le dice el Señor aquí, al margen de mí, sin mí, todo eso queda en cero. Nada podéis hacer sin mí. Los profetas en el Antiguo Testamento, por ejemplo, dirigían tremendas críticas contra las conversiones rituales, sobre todo de los fariseos, porque no eran más que simples señales exteriores de dolor y de arrepentimiento, como ocurre hoy en día también. Mucha gente que vemos incluso en las iglesias, en muchas iglesias, con la Biblia tal vez en la mano, sin tener nada de la Biblia en su corazón. La Biblia es la palabra de Dios, y si la tenemos en nuestras manos es para leerla y para ir atesorando en nuestro corazón algo de ella. Pero muchas de esas personas ya en la vida práctica, ya van el domingo a la iglesia y ya el lunes queremos hacer cosas del pasado. Y nos enredamos, mucha gente se enreda en las cosas que practica solo una persona que es pecadora. Era lo que ocurría con los fariseos. Los profetas, sobre todo, bueno, todos atacaban el mal de raíz. Y por eso es que en el pueblo de Dios no miraba con buenos ojos. Vaya, imagínense el caso de Jeremías, el caso de Amós, el caso de Nehemías, por ejemplo, el caso de Esdras, el caso de, bueno, de cuántos otros, Ezequiel, Daniel, Joel, Oseas, etcétera, etcétera, que eran duros críticos de esa situación y llamaban al arrepentimiento total, no solo a los que estaban en posiciones de poder, sino al pueblo en general, a todo mundo. Decíamos que la conversión verdadera es venir a Cristo, entregar la vida a Cristo, sin reservas, sin dejar nada escondido en nuestro corazón. Todo eso incluye, entre tantas otras cosas, oír, hermanos, oír la palabra de Dios, pero oír mensajes de la palabra de Dios que prediquen la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios, no matizada, no maquillada. Confiar enteramente, sin reservas, sin dejar nada para nosotros, en el Señor Jesucristo por fe. Está garantizado por la palabra de Dios, no por lo que el hombre diga, que entre más se acerca a Jesús la persona y más le va confiando al Señor Jesús, va incrementando esa fe en Él. Humillarse de todo corazón, ante todo, humillación de todo corazón al Señor. Y tratar por todos los medios, todos los días, cada momento, hacer esfuerzos por apartarse de todo lo malo. Sabemos perfectamente bien qué le ofende al Señor y qué le agrada al Señor. Por lo tanto, tenemos que ir por hacer cada día las cosas que agradan al Señor y no lo que ofende al Señor. Un mejor y más claro conocimiento de la persona de Dios solo la obtenemos
en la lectura permanente de la palabra de Dios. En eso se agrada a Dios, lo dice allá en Jeremías. Eso es lo que quiero, dice el Señor, que me conozcas, que me entiendas, que yo soy Jehová y no hay más. La persona de Dios tiene que ser de conocimiento, si no absoluto, por lo menos de lo más elemental en el cristiano, para poder discernir entre lo bueno y lo malo con más claridad y no caer en la tentación, en lo que Satanás anda queriendo acaparar, queriendo atraer de nuevo a las personas que se han convertido a Cristo. Entender los propósitos de Dios. Jeremías capítulo 3, versículo 22 nos dice: convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí, nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová, nuestro Dios. Esa palabra, convertíos, ya lo dijimos antes, significa el nacer de nuevo, al que se refería el Señor Jesucristo cuando le daba las respuestas a Nicodemo. Os es necesario, o como quien dice, te es indispensable. Hoy diría alguien sine qua non, es una condición nacer de nuevo. Nadie puede venir a Cristo si no nace de nuevo, si no se convierte a Él. Oseas, el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Entender a Dios, conocer a Dios, y no lo podemos hacer de otra manera más que escuchando la palabra verdadera de Dios, con fe en Cristo, con deseo de leer la palabra de Dios por nuestra propia cuenta. Venir a Cristo, hermanos y hermanas, amigos que escuchan, venir a Cristo implica conversión verdadera, no superficial, es decir, que nazca de lo más íntimo del corazón entregar nuestra vida a Cristo en una actitud de humillación, de reconocimiento de la majestad de Dios, de la gracia de Dios, de conocimiento del deseo de Dios de que formemos parte de sus filas. Se refiere eso específicamente a volverse, oiga bien, de la idolatría, porque el pecador está en idolatría. Si no idolatra y si no rinde devoción a sus bienes materiales, lo hace a objetos hechos por el hombre. Entonces, eminentemente, el pecador es idólatra por definición. La oscuridad está en él, el pecado y el dominio de Satanás a la adoración y servicio del Dios vivo. Se opone que una persona salga del pecado y pase a la vida eterna en Cristo Jesús, a adorar al Dios vivo y verdadero y dejar de creer en cosas materiales y en objetos hechos por la mano humana. Eso no tiene vida, eso no tiene entendimiento. Está el Señor ahí clamando, el Dios vivo y verdadero. Para eso dio a su Hijo Jesucristo, para obtener nosotros la salvación eterna, el perdón de los pecados y la entrada definitiva al reino de Dios. Nadie puede entrar al reino de Dios si no nace de nuevo. Hechos capítulo 26, versículo 18 dice: para que abras, oiga bien, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz admirable es Cristo, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, dice el Señor, perdón de pecados
y herencia entre los santificados, una entrega definitiva, total, en la que Cristo crezca y que mi yo, mengue cada día. Venir a Cristo, entre otras cosas, implica una verdadera conversión que se levanta, óigalo bien, se levanta sobre el arrepentimiento, es decir, pisoteamos el pecado después. Se levanta sobre el arrepentimiento, dije, y sobre la fe que es en Cristo Jesús, que llevan al creyente no solamente a observar una nueva forma de vida, sino a una transformación total, una transformación radical en el sentido espiritual, moral, etc. Una transformación completa de vida. La persona va a observar, va a decir con sus hechos que se ha transformado. No lo va a decir con palabras, sino con sus hechos. La gente conocerá que esa persona ha sufrido una transformación hecha por Cristo, para Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18 dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Bendita la palabra de Dios. El Señor Jesucristo, entre otras cosas, dice, venir a Cristo implica una conversión dinámica. Esto quiere decir, hermanos, que todo aquel que viene a Cristo debe tener un dinamismo en todas las áreas de su vida. Debe observarse en él. Es una conversión dinámica. Es la respuesta que una persona le da al Evangelio que ofrece salvación eterna. En forma incondicional. El Señor no le pone condiciones a nadie, ni le pide dinero, que abarca todo el ser humano. Todo, absolutamente todo. Que el Señor les bendiga. El Señor nos siga bendiciendo, que el Señor nos siga preservando nuestra vida y que cada día tengamos más deseo por la palabra de Dios, más deseo de conocer a Dios, de conocer, de amarle más, de predicar la palabra de Dios a los que no la tienen, a los inconversos, tratar de que vengan a Cristo Jesús. El Señor nos guarde, que nos dé la capacidad de permanecer en Él y crecer en Él. El Señor les bendiga. Hermanos, es un gusto poderles presentar a nuestro hermano Alejandro Aguilar para celebrar juntos la Santa Cena. Amados hermanos, le damos gracias a Dios por la exposición de su santa palabra. A continuación le pido que nos preparemos para poder celebrar la Santa Cena. La Cena del Señor es una ordenanza que el Señor Jesucristo dejó establecido para su iglesia, así mismo como el bautismo. La Santa Cena tiene propósitos bastante claros y específicos para nosotros. Y quisiera repasar para que podamos adecuadamente tomar la Cena del Señor. La Santa Cena nos prepara en un autoexamen de conciencia para quitar en arrepentimiento de nuestras vidas lo que no le agrada al Señor. Asimismo, busca que nosotros podamos hacer su voluntad. En ese autoexamen de conciencia nos recuerda su santa palabra y qué es lo que nosotros debemos poner en práctica de ella, para que podamos ser esa iglesia sin mancha y sin arruga que Él viene a buscar. La Santa Cena nos prepara para recibir al Señor Jesucristo como su iglesia ante el inminente arrebatamiento de este mundo perdido, queridos hermanos. Nos recuerda y asimismo nos permite anunciar que el Señor Jesucristo nos ha constituido como su iglesia, no nosotros a nosotros mismos, y que le pertenecemos a Él y hemos sido comprados por su sangre, y por ende somos beneficiarios
de las bendiciones del nuevo pacto. La Santa Cena también nos recuerda que el Señor Jesucristo está vivo y regresará, queridos hermanos, porque Él así lo dijo. Él está vivo y está intercediendo y mediando por nosotros como su iglesia. Como segundo aspecto, antes de celebrar la cena, recordemos quiénes pueden tomar la cena. Esta es una celebración que debe tomarse con discernimiento. ¿Con discernimiento de qué? Con discernimiento del cuerpo de Cristo. Es decir, debe ser tomada por hermanos en Cristo, quienes en arrepentimiento y con fe hayan recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. O sea, que hayan nacido de nuevo por la gracia de Dios, por medio de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Asimismo, los que hayan recibido las aguas del bautismo, dando testimonio de su nueva vida en Cristo. Esta celebración no es apta para niños, que aún no tienen la conciencia y el discernimiento de lo que están haciendo. Dicho lo anterior, queridos hermanos, y estando bien persuadidos y seguros de lo que estamos haciendo, le pido que inclinemos nuestros rostros para que en oración podamos hacer ese autoexamen de conciencia y asimismo podamos dedicar estos elementos que usted ha debido preparar antemano, que es un trozo de pan y agua por los que estaremos orando para poder hacer esta celebración que glorifica a nuestro buen Dios. Amados hermanos, les pido que inclinemos nuestros rostros. Padre bueno, Señor de la gloria, Señor glorioso y eterno, Dios todopoderoso, no hay nada imposible para ti. Te damos gracias, Señor, por todas las cosas, Señor, por las pruebas, por las dificultades, por tus cuidados, Señor, por tus bendiciones. Te agradecemos, Señor, que tú nos has rescatado de este mundo, Señor, para hacernos tus hijos. Te damos gracias por tu infinita misericordia, Señor. Te damos gracias por tu bondad, Señor. Te damos gracias por tu paciencia para con nosotros, Señor, porque nos sostienes y nos guías, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos ilumina en este mundo, Señor, que está en tinieblas. Te pedimos, Señor, que siempre la tengamos presente, Señor, que siempre recordemos todas aquellas enseñanzas, Señor, esos mandatos, Señor, que hemos recibido de tu palabra, Señor. Todo aquello que hemos aprendido, Señor, de la exposición de tu santa palabra, Señor, para que podamos, por medio de ella, Señor, glorificarte, podamos honrarte, Señor. Podamos buscar, Señor, cómo ponerla por práctica, Señor. Cómo podemos accionar, Señor, esa fe que viene por el oír tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayude, Señor, a entender lo bueno y lo malo, Señor. No por nosotros mismos, Señor, sino por la guía de tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos a apartarnos, Señor, de aquellas cosas que no son agradables para ti en nosotros, Señor. Y que aún porque estamos en esta vieja naturaleza, Señor, estamos en este cuerpo, Señor, débil. Somos propensos al pecado, Señor, y te pedimos que nos ayudes a podernos apartar, Señor, de lo que no te agrada. Tú pones en nuestros corazones, Señor, en nuestras conciencias, Señor, aquellas cosas que hemos hecho mal y que necesitamos arrepentirnos, Señor, y que necesitamos cambiar esa actitud. Aquellas cosas que necesitamos enmendar también, Señor, en la medida de lo posible, Señor. Cambiar, Señor, por bien cualquier daño que nosotros hayamos hecho, Señor. Sea de palabra, Señor, por acción, Señor, o aún por cosas que es correcto, Señor, según tu palabra y tu mandato que nosotros debiéramos hacer, Señor, y no las hemos hecho. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad cada día. Fortalece nuestras vidas, Señor.
Danos ese impulso, Señor, que solamente proviene de ti, Señor, a la potencia de tu presencia en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Te pedimos esa bendición que tú quieres darle al ser humano, Señor, para la cual tú enviaste a tu Hijo Jesucristo, Señor, para la cual Él murió en la cruz. Te pedimos, Señor, que podamos, Señor, ser aptos, Señor, para recibir esa bendición, no por nosotros mismos, Señor, sino porque tú nos has limpiado, Cristo Jesús, porque nos has comprado con tu sangre. De esa forma, Señor, te pedimos que estos elementos que hemos preparado, Señor, este pan y esta agua, Señor, para celebrar tu santa cena, Señor, sean bendecidos por ti, Señor. Cumplan ese propósito en nuestras vidas, Señor, para el cual tú los has provisto, Señor. Para edificar tu iglesia, Señor, para proclamar siempre, Señor, que tú estás vivo y regresarás, Señor. Para proclamar, Señor, para anunciar que tú moriste por nosotros, que tú nos compraste con tu sangre, Señor, y que te pertenecemos. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que nos ayudes cada día a glorificar y honrar tu nombre. Todo esto, Dios bendito y glorioso, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre santo de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amados hermanos, les invito a que se preparen para celebrar la Cena del Señor. Para ello les pido que busquen en su himnario Celebremos su Gloria, el que utilizamos en la iglesia. Asimismo, le motivo a que busque un trocito de pan y un vasito con agua y los tenga a mano para seguidamente poder realizar la Santa Cena. El Señor les bendiga. Donde Cristo está, allí no habrá tribulación, ningún dolor, ningún pesar, que me quebrante el corazón. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Feliz será mi corazón en la presencia del Señor. Perfecto amor encontraré con el Señor en su mansión. Perfecta paz allí tendré con mi Jesús en comunión. Allí no habrá tribulación, pesar, ningún dolor. Feliz será mi corazón en la presencia del Señor. Entonces sí, yo gozaré de toda la felicidad. Ya con Cristo estaré por toda la eternidad. Allí no habrá tribulación, pesar, ningún dolor. Feliz será mi corazón en la presencia del Señor. Queridos hermanos, le pido que por favor usted pueda disponer de sus elementos, el pan y el agua, y los tenga a mano, y que nos acompañe en las lecturas de 1 Corintios 11, del 23 al 26, donde el apóstol Pablo nos muestra cómo debemos celebrar esta cena del Señor. Le pido que nos acompañe en esta primera lectura. Vamos a leer 1 Corintios versículos 23 y 24. Dice la palabra del Señor.
porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Puede comer el pan, amado hermano. Gloria a Dios. Vamos ahora al versículo 25 y le pido que pueda tomar la copa con el agua o el vaso donde usted lo ha dispuesto. Dice así la palabra del Señor. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Puede tomar, amado hermano. Gloria a Dios. Vamos ahora, Señor, a leer el último versículo, el versículo 26. Dice así la palabra del Señor. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Aleluya, gloria a Dios, queridos hermanos. Le damos gracias al Señor porque nos permite este gran privilegio como iglesia. Este gran privilegio que nos ha facilitado Él a través de haber roto ese velo para que nosotros podamos acceder al lugar santísimo. Ese velo es su cuerpo, que fue molido, que fue destrozado, que fue muerto por nosotros, queridos hermanos, por nuestros pecados. Te pido que siempre podamos tener esto presente y que busquemos siempre hacer esa reflexión por medio de la palabra de Dios para que le podamos agradar cada día. Con esto, queridos hermanos, me despido y le doy gloria a Dios por esta oportunidad de haber compartido con ustedes esta Santa Cena. Que el Señor les bendiga. Ahora, hermanos, vamos a hacer la presentación del versículo de la Escuela Bíblica Infantil EBI de la clase Adolescentes con el hermano Horacio Emanuel Barrios Castillo, con el maestro Alexander Mejía, quien nos trae el texto bíblico en Romanos capítulo 8, versículo 28. Abramos nuestro corazón, que la palabra de Dios siempre es edificación para nuestro ser. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Hermanos, es momento de despedir nuestro culto, agradeciendo siempre su audiencia y asimismo pidiéndole que esta palabra no solamente se quede en su corazón, sino que también otras personas sean partícipes de estos audios. Compártalos con amigos, compañeros, vecinos y familiares. Que la palabra de Dios no se detenga y que nosotros seamos portadores de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga.